porque se manifiestan con síntomas. Todo trabajador que va a trabajar frente a una pantalla se le haga un buen examen preocupacional donde se determine que su visión sea exacta y si no lo es, se corrija con los anteojos adecuados. De modo tal que al estar frente a la pantalla no haya ningún problema de este lado de la pantalla. Cuando la gente utiliza anteojos de corrección, para las cuestiones más simples, que hay anteojos de cerca o de lejos. El de cerca, como ya lo he dicho, en general se hace para que enfoque a 30 centímetros de distancia. Es la distancia en la que leemos, en la que trabajamos, pero cuando uno trabaja frente a una pantalla, la pantalla no está a 30 centímetros, está más lejos. En general está a 50 o 60 centímetros o más. Entonces, si a uno le han recetado un anteojo para cerca, no le sirve para ver bien en una pantalla, a menos que se le acerque tanto que la tenga a 30 centímetros. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta tener un anteojo que se llaman de media distancia, que tienen el foco a 60 centímetros. Esto debería ser provisto como un instrumento de trabajo. Con la edad uno va perdiendo la elasticidad del cristalino y por lo tanto se va alejando el punto cercano. Una forma habitual de corrección son estos anteojos que yo estoy usando, que en la parte de arriba me permiten ver bien de lejos y abajo tiene dos cristales chiquitos que me permiten bien ver a 30 centímetros, que es la distancia ideal de lectura. ¿Cuál de las dos uso para trabajar en una pantalla? Ninguna de las dos, porque si miro por la de arriba no veo nada, porque está hecha para ver a distancia, no para ver detalles. Y si miro con la parte de abajo, sonó el cuello, porque debe ser una de las peores posiciones de trabajo que existe, la hiperflexión del cuello. Hay que usar uno aparte que tengan hecho el foco a 60 centímetros o la distancia que sea que uno tenga la pantalla. Como vemos, hay una serie de problemas que ha causado la irrupción de este nuevo equipamiento de trabajo, pero afortunadamente todos ellos son problemas que se pueden resolver con medidas relativamente simples. Así que esto está dentro de lo que un delegado sindical tiene muchas posibilidades de reivindicar y tener éxito en su gestión. Vamos a desarrollar ahora brevemente cuáles son las consecuencias que se produce en el organismo cuando todos estos mecanismos fisiológicos se sobrecargan, cuando se los somete a un sobreesfuerzo sostenido, cuando las condiciones de trabajo, el ambiente de trabajo exponen a situaciones que requieren de esfuerzos del organismo por adaptarse cada vez mayores y de mucha duración. El primer efecto, tal vez el más típico en estos casos, es la fatiga. Este es lo que todos entendemos, el cansancio, es la situación de no dar más, de no poder seguir trabajando, de sentirse mal subjetivamente, de dificultad para relacionarse con los demás. Hay
una fatiga fisiológica y hay una fatiga patológica. La fatiga fisiológica es aquella que todos tenemos después de estar trabajando un día entero. Estamos cansados, pero que se repone por el descanso habitual y nos deja tiempo libre. Porque si todo el tiempo después de trabajar hay que utilizarlo para descansar, entonces no hay tiempo libre. En cambio, la patológica es la fatiga que no basta el descanso habitual y por lo tanto se va acumulando y termina haciéndose crónica y llevando a otros problemas más graves. Aparece una foto y una caricatura de don Alfredo Palacios, el famoso legislador socialista, y la pongo porque él fue el primero que en nuestro país se dedicó a estudiar la fatiga. Instaló en el puerto de Buenos Aires que él llamó un laboratorio de psicofisiología del trabajo. Alfredo Lorenzo Palacio, abogado, atiende gratis a los pobres. Eso es lo que él había puesto en su placa de abogado en la puerta de su casa. Y escribió un libro en el año 1922 que se llama La fatiga y sus proyecciones sociales, donde relata todas las investigaciones que ese grupo de psicofisiología del trabajo hicieron y que les permitió fundamentar una serie de proyectos de ley como la de jornada de 8 horas, la de la licencia prenatal y una cantidad de otros proyectos de leyes, la mayoría de los cuales no logró que se aprobaran y algunos sí, pero que fueron los primeros proyectos de protección de la salud de los trabajadores basados en estudios científicos. Y estudios científicos de mucha validez que tuvieron luego un reconocimiento internacional mucho más importante que el que tuvieron a nivel nacional. Y él tiene allí un párrafo inicial que dice: los que investigan han de ir con sus aparatos registradores a las fábricas, a las usinas, donde quiera que el esfuerzo humano transforma la vida, para observar científicamente el funcionamiento del organismo en su relación con las condiciones de trabajo, animados del propósito de que desaparezca la fatiga. Creo que es la mejor definición del objetivo de la fisiología del trabajo y de la prevención. El otro, muy importante, como consecuencia de la fatiga crónica acumulada, es el envejecimiento prematuro. Hay también un envejecimiento fisiológico, que es un proceso que es el resultado de la interacción entre el programa genético que tenemos, más el estilo de vida, más las condiciones de trabajo, más el ambiente en que vivimos, más la alimentación. O sea, es una cantidad de factores que van determinando el envejecimiento. Si las condiciones de trabajo son de tal magnitud que están exigiendo continuamente un sobreesfuerzo, se produce lo que llamamos el desgaste. El desgaste, que ya no es fisiológico, sino que es un proceso patológico, donde se pierde prematuramente la capacidad vital, tanto biológica como psíquica, como consecuencia de la acción de estas sobrecargas que encontramos en el trabajo. ¿Cuáles son las causas del desgaste? Reitero, la fatiga, el estrés prolongado, las situaciones de sobrecarga en general, la exposición prolongada a riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales,
¿Y cuáles son las manifestaciones de ese desgaste o envejecimiento prematuro? Por un lado, es que aparecen enfermedades a una edad en que no eran habituales, o sea, como la gente envejece antes, se enferma antes. Aparecen incapacidades de distinto tipo para la vida laboral, pero también para la vida social, para la vida familiar. Muchos problemas familiares, sociales causados por este desgaste. Termina la muerte prematura. Algo que es muy difícil de verificar en una persona individualmente, pero si uno toma grupos de personas, se puede demostrar la existencia de este desgaste, envejecimiento y muerte prematura. Y les doy un solo ejemplo de una investigación en la que tuve ocasión de participar en México, estudiando los electricistas sometidos a riesgo eléctrico, o sea, un grupo de trabajadores electricistas que desarrollaron sus tareas con cables de alta tensión, 160.000 voltios, donde no se cortaba la corriente, o sea, líneas vivas, y los pudimos comparar con otro grupo que hacía el mismo tipo de tarea desde el punto de vista físico, pero con las líneas muertas, o sea, donde se cortaba la corriente. Y eran dos cuadrillas distintas que no se mezclaban, de modo que se pudieron estudiar por separado, comparativamente. Además de demostrar los problemas fisiológicos y luego patológicos, mayor número de hipertensos, de diabéticos, en fin, de distintas enfermedades, el sindicato llevaba un registro de todos los trabajadores que se habían jubilado, o sea, la fecha de jubilación y la fecha de muerte. Los registros históricos. Y donde estaba identificado cuál había sido el lugar de trabajo. Entonces, había uno que decía líneas vivas y otro que decían líneas muertas. O sea que era claro y se podían diferenciar. Entonces, comparamos tomando un grupo grande de datos, cuánto tiempo vivían después de la jubilación los que trabajaban, o los que trabajaron durante muchos años con las líneas de alta tensión y los que trabajaban haciendo los mismos esfuerzos físicos pero sin alta tensión. Y en promedio, los que trabajaban con alta tensión tenían una expectativa de vida posterior a la jubilación de 8 años promedio. En cambio, los que trabajaban haciendo los mismos esfuerzos físicos, pero sin alta tensión, vivían 14 años en promedio entre la jubilación y la muerte transcurriese. O sea, una diferencia altamente significativa y que mostraba claramente en ese grupo lo que es la muerte prematura por las condiciones de trabajo. Entonces, esto es lo extremo, pero tenemos que actuar mucho antes